Buenos días y todos y bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy Paul Ricard, que es residente del Hospital Josep Trueta de Girona, nos va a hablar de la derivación ortosistémica transyugular intrahepática, TIPS, y nos va a dar su visión desde el punto de vista de la radiología intervencionista. Y como experto tenemos a Roberto Villar, que al final de la sesión nos dará también su visión sobre el tema. O sea que ya os animo a que pongáis vuestros comentarios, preguntas en el chat y al final de la presentación de Paul pues intentaremos aclarar dudas, comentarios. Sin más preámbulos, Paul, adelante, todo tuyo. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Yo soy Paul Picard, soy R2 de radiodiagnóstico y como ha dicho el doctor Pineda, pues hoy hablaremos sobre la colocación de TIPS, ¿no? Y un poco todo enfocado desde el punto de vista del radiólogo intervencionista. Entonces, en el día de hoy trataremos una serie de puntos que vienen aquí resumidos en el índice, ¿no? Haremos una pequeña introducción, luego hablaremos sobre la anatomía venosa y la hipertensión portal. Hablaremos sobre las indicaciones y las contraindicaciones del TIPS, focalizándonos especialmente en el early TIPS, que es un tema a veces incluso todavía candente. Luego hablaremos sobre las pruebas previas y el material necesario para hacer el procedimiento. Y en el punto 7 es en el que me explayaré más, que será el procedimiento paso a paso, bastante detallado. Luego hablaremos sobre las complicaciones asociadas y finalmente haremos un caso clínico de reducción de TIPS. Vale, pues ¿qué es el TIPS? Pues TIPS son las siglas de Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt o derivación portosistémica transyugular intrahepática. Que ya su nombre pues, nos indica un poco, ¿no? Pues en qué consiste, ¿no? En primer caso, se trata de una derivación portosistémica, es decir, se trata de una conexión entre la circulación venosa portal, ¿vale? Con el sistema venoso suprahepático. Este procedimiento será por vía transyugular, ¿vale? Entonces el acceso será por vía ecográfica y, bueno, ¿qué ventajas tiene la vena yugular? Pues que es una vena de fácil acceso, de gran calibre eh, y que, bueno, al acceder a través de ella nos sabremos funcionar la cápsula hepática. Finalmente, la colocación del stent del viator, ¿no? Es intrahepático. Entonces, el hecho de que vayamos a través del parénquima hepático hace que disminuya el riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Pues el objetivo de la colocación de una derivación portosistémica es la reducción de la presión del sistema venoso portal. ¿Vale? Como hemos dicho, gracias a la conexión entre este tracto, entre la vena porta y una vena subrahepática, que normalmente es la subrahepática derecha. Al hacer esto, ¿no? Al crear este tracto artificial, hay una serie de cambios hemodinámicos característicos. Hay que tener una serie de implicaciones y que, bueno, luego ya hablaremos. Pero, bueno, básicamente, pues la perfusión portal del parénquima hepático estará disminuida, ya que buena parte de la sangre de la porta irá directamente hacia la vena cava inferior, mientras que el flujo arterial hepático va a aumentar. Luego aumentará también la presión venosa central e el índice cardíaco, es decir, estamos desviando mucho más flujo hacia las cavidades derechas del corazón. Y todo esto tendrá como resultado también una disminución de la resistencia vascular sistémica. Vale, vamos a hablar un poco de anatomía venosa. Uy, perdón. Ahora sí. Vale. De anatomía venosa. Entonces, el sistema venoso y hepático son los responsables del drenaje de todas las vísceras abdominales, a excepción de los riñones y de las glándulas suprarrenales. Entonces, es la unión de estos dos sistemas, ¿no? De la porta y de las venas suprahepáticas, se realiza en el hígado. ¿Vale? Así pues, la sangre, pues de forma normal, llega por la vena porta, pasa a los sinusoides hepáticos, llega hasta las suprahepáticas y de ahí a la vena cava inferior y a la aurícula derecha. ¿Vale? Esto es como básico. Vale. Entonces, las suprahepáticas, ¿no?
Entonces, de forma normal tenemos tres venas suprahepáticas. La derecha, que es la que se encuentra aquí con la cabeza de flecha, suele tener una orientación lateral o posterolateral, y ya veremos que esto tiene implicaciones después en el procedimiento, cuando lo explique. Luego tenemos la suprahepática media, que tiene un trayecto anterolateral, que sería esta de aquí, y luego la suprahepática izquierda, que tiene un trayecto más anterior. Todas estas se unen con la vena cava inferior en su segmento intrahepático, unos 2 centímetros por debajo de la aurícula derecha, y hay que comentar que existe bastante variabilidad entre pacientes. ¿Vale? Por ejemplo, existe el caso de la vena hepática inferior derecha accesoria, que está presente hasta en el 48% de la población. Vale, aquí tenemos dos casos de un venograma de las suprahepáticas. En el caso de la derecha sería un venograma hepático normal, ¿vale? Con las divisiones características, y veremos también un hígado que está homogéneamente perfundido y sin alteraciones. Mientras en el caso de la izquierda tenemos un caso de una vena hepática inferior derecha accesoria, ¿vale? Que sería esta de aquí, en el cual nosotros hemos cateterizado esta vena hepática, bueno, esta suprahepática, y el flujo pasa por aquí hasta esta vena accesoria, la cual drena directamente hacia la cava inferior. ¿Vale? Hay que tener en cuenta esta variabilidad. Entonces, en cuanto al sistema venoso portal, pues bueno, aquí tenemos un diagrama, ¿no?, del sistema venoso portal. La porta se forma en el cuello del páncreas, más o menos, tiene una longitud de 8 centímetros y un diámetro de 10-12 milímetros. Y normalmente en la porta hepatis se produce la división de la porta en las ramas derecha e izquierda, ¿vale? La cual, bueno, que también hay que decir que esta división es extrahepática en el 40-48% de los pacientes. Y también hay bastante variabilidad en el caso de la anatomía portal, ¿vale? Hay trifurcación de la porta en el 90% de los casos, ramas izquierdas de la porta que van hacia los segmentos derechos, etc. Aquí tenemos un volume rendering de lo que sería el sistema venoso suprahepático, ¿no?, con la suprahepática derecha, media e izquierda, y el sistema venoso portal. Vale, y ahora quería hablar un poco, nada, dos pinceladas sobre la hipertensión portal, porque al final de la hipertensión portal se producen todas las consecuencias que nos van a llevar a colocar una derivación portosistémica, ¿no? Entonces, ¿qué es la hipertensión portal? Pues se conoce como hipertensión portal una presión venosa portal absoluta de más de 10 milímetros de mercurio o un gradiente de más de 5. Entonces, cuando el gradiente es mayor de 10, hablamos de hipertensión portal clínicamente significativa, y cuando es más de 12, hablamos de que es una hipertensión portal donde hay ya mayor riesgo de sangrado. Entonces, la hipertensión portal se divide en tres categorías según el nivel de la obstrucción, como vemos aquí en el cuadro. Y dentro de las causas de hipertensión portal intrahepática, pues tenemos la presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Aquí tenemos un tag en fase arterial, ¿no?, con un poco todos o la gran mayoría de los hallazgos que podemos encontrar en la hipertensión portal. Tenemos un hígado de contornos nodulares, con ascitis, con grandes varices gastroesofágicas, esplenomegalia, aquí una arteria hepática muy estrecha y tortuosa, y bueno, son algunos de los hallazgos que podemos encontrar. Entonces, en la hipertensión portal, claro, lo que ocurre, ¿no?, es que hay un aumento de la resistencia al flujo de la sangre del sistema venoso portal, y además hay un aumento de la circulación esplánica, lo cual hace que la sangre vaya buscando colaterales, ¿vale?, portosistémicas, con tal de disminuir esta presión portal. Ya aparecen lo que se llaman, bueno, lo que se conoce comúnmente como las varices, ¿vale? Hay una serie de vías de colaterales extrahepáticas, portosistémicas, ¿no?, que vienen desunidas muy bien en este esquema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué encontraremos que va a pasar, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora puede haber una repermeabilización de la vena umbilical, aparecerán varices esofágicas y gástricas con sangre que viene de la coronaria y las venas gástricas cortas, aparecerán también varices esplenorrenales,
Pueden haber también incluso desviación de la sangre de la mesentérica inferior a las hemorroidales y también podrán existir casos de colaterales en sitios de cirugías previas, ¿vale? Aquí esto lo que simboliza es una ileostomía y simplemente para indicar esto, que es muy típico que en los sitios de cirugías hayan colaterales extrahepáticas portosistémicas. Entonces, las complicaciones que se derivan de la hipertensión portal son varias. La más frecuente es la ascitis, porque también tenemos hemorragia por varices, encefalopatía hepática, etc. Vale. Indicaciones y contraindicaciones del TIPS. Aquí hay una serie de indicaciones y contraindicaciones que, bueno, en la literatura ha habido mucho debate porque también es verdad que hay muchas contraindicaciones, por ejemplo, que son absolutas para algunos autores, que luego son relativas para otros. Ha habido muchos cambios. Entonces, bueno, aquí yo simplemente he querido como plasmar pues algunas de estas indicaciones y contraindicaciones. ¿Vale? Simplemente comentaré pues que eso, ¿no? Cuando colocamos un TIPS especialmente cuando hay un sangrado agudo por varices, cuando la terapia farmacológica y la escleroterapia fallan. También puede ser por un sangrado recurrente por varices, ascitis refractaria, hidrotórax, un Budd-Chiari que no responde a anticoagulación, etc. Y luego aquí tenemos las contraindicaciones, que bueno, pues en este autor pues eran estas, las absolutas y las relativas, donde podemos diferenciar entre otras pues una descompensación, un fallo cardíaco congestivo descompensado, una encefalopatía hepática, bueno, hay varias. El concepto de RTIPS lo quería comentar eh, porque bueno, también ha habido bastante debate y sigue habiéndolo incluso en la literatura, que es sobre el uso de TIPS como de forma precoz en caso de hemorragias digestivas altas por varices esofágicas en las primeras 72 horas, ¿vale? Entonces, básicamente, hasta el 2013 o así, ¿no? Pues normalmente si había una hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, pues se hacía la estabilización del paciente y posteriormente se hacía el tratamiento correspondiente con medicamentos, ¿no? En cuanto a la profilaxis secundaria. Pero se vio que si se realizaba una derivación portosistémica muy temprana, en las primeras 72 horas, esto tenía beneficios en cuanto al control del sangrado, ¿no? Evitaba que hubiesen más resangrados. Se vio después también que tenía beneficios para evitar la aparición de la ascitis. Se dijo incluso que tenía beneficios para la supervivencia. Bueno, de esto hay mucha literatura y entonces simplemente pues quería remarcarlo, ¿no? Porque, bueno, es un tema un poco candente todavía. Entonces, ¿qué necesitamos hacer antes de la colocación de un TIPS? Pues estas pruebas son las que haremos, ¿vale? En primer lugar, haremos una ecografía cardíaca para ver si el corazón es capaz de asumir todo el aumento del flujo que le va a llegar a través de la derivación que vamos a crear. Si el paciente tiene ascitis, lo vamos a drenar, ya que esto hará que disminuya la probabilidad de sangrado en caso de punción extracapsular. Y además, el hecho de no haber ascitis hace que la anatomía hepática esté más preservada. Haremos también pruebas de coagulación. Normalmente la prueba no está indicada en caso de tener plaquetas menores de 20.000 y un INR superior a 5. Este paciente tendrá que hacer una visita con anestesia. Normalmente el procedimiento es con anestesia general, pero puede hacerse también con sedación consciente. Y también haremos una prueba de imagen, normalmente una tomografía computerizada, básicamente para valorar la permeabilidad de las subrepáticas y de la vena porta y para descartar la presencia de tumoraciones hepáticas. Especialmente nos interesan aquellas que vayan a través del trayecto del shunt y que por tanto nos puedan molestar. Vale, hablaremos ahora del material necesario, ¿vale? Que básicamente son tres cosas. El set de micropunción, luego el set de punción hepática del TIPS, que básicamente, bueno, yo he hablado sobre el Roche Ushida, y luego tenemos pues el gran protagonista de esta sesión, que es la endoprótesis, el Stent Viator, con sus características peculiares, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos
el set de microfunción, ¿vale? Con la aguja introductora, una guía de 0018 y el dilatador de 5 French. Y aquí tenemos el kit de punción para hacer la derivación portosistémica, ¿vale? Como he dicho, yo me he basado en el de Roche Ushida, que es el que utilizamos en nuestro hospital. De este hay varias marcas, pero bueno, al final todos lo que utilizan es un introductor con su correspondiente dilatador, un catéter guía y la aguja para funcionar el hígado. Es característico que en todos ellos, y luego lo vamos a explicar con más detalle, tiene que existir un indicador de la dirección de la aguja o del catéter guía, ya que esto será muy importante a la hora de funcionar la vena suprahepática para este hígado. Entonces, bueno, básicamente esto, ¿no? Son estos cuatro componentes. Y después tenemos, como hemos dicho, ¿no? la endopórtesis, el stent, que es un stent cubierto con expansión controlada, que es el stent Viator, ¿vale? Con su correspondiente catéter portador. Entonces, hay una serie de características de este stent que revolucionaron en su día la colocación del TIPS, porque, bueno, los stents antes, por ejemplo, eran descubiertos, tenían una serie de muchas complicaciones. Entonces, pues, actualmente el stent que se utiliza es eso, es el Viator, que básicamente está, bueno, tiene una porción que está cubierta por el politetrafluoroetileno, que sería la región que va desde la vena cava inferior, siguiendo todo el trayecto de la suprahepática hasta, bueno, cruzando el parénquima hepático hasta la vena cava. Toda esta parte estaría cubierta con este material. Y luego tenemos la porción descubierta, que sería esta de aquí, que es la que son 2 centímetros, esta medida es fija, que es la que se coloca en la vena porta y que no está recubierta. Entonces, la estructura del stent es de nitinol y, bueno, el stent tiene una serie de marcadores radiopacos que nos permiten saber dónde estamos. Y también tiene el punto número 5, este sería como una funda de expansión controlada, que esto se expande posteriormente cuando, una vez ya colocado el stent, pues con dilataciones con balón, esta es la parte que se expande, digamos. Muy bien, pues ahora hablaremos un poco sobre el procedimiento paso a paso de la colocación del TIPS, ¿vale? Básicamente son estos puntos, ¿vale? Primero hay el acceso vascular, luego llegaremos hasta la vena suprahepática, normalmente la derecha. Haremos una prueba de imagen para comprobar que estamos en la suprahepática derecha. Funcionaremos el hígado, cateterizaremos la vena porta. Luego seleccionaremos cuál es la longitud determinada del stent Viator que necesitamos para la anatomía de nuestro paciente, porque, como os he dicho, la porción descubierta del Viator, es decir, la porción que va a la porta es fija, son 2 centímetros, pero la porción que va cubierta es distinta, hay distintas longitudes y la vamos a seleccionar en función de la anatomía del paciente. Pues esto es lo que se refiere aquí el punto número 6. Luego se implanta el dispositivo, se hacen angioplastas con balón para dilatarlo bien y luego veremos pues un poco en los objetivos post-procedimiento en cuanto al gradiente y un vídeo resumen que, bueno, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, hay un link ahí para todo el mundo que quiera, pues que pueda verlo, ¿no? Entonces, en primer paso lo que haremos será acceder a la vena yugular con el set de micropunción y bajo guía ecográfica y pasaremos una guía, normalmente una guía teslonada de 0,035 pulgadas y avanzaremos hasta la vena cava inferior en su confluencia con la suprahepática, ¿vale? En este caso la suprahepática derecha. ¿Vale? Entonces, posteriormente avanzaremos la guía hasta la vena hepática correspondiente, que como hemos dicho suele ser la suprahepática derecha, y haremos tope. Y posteriormente se avanzará el introductor con su dilatador, ¿vale? Hasta aquí, hasta la confluencia, y luego se retira el dilatador. Una vez estamos ya en la suprahepática, ¿no? Tenemos que hacer una prueba de imagen para ver que efectivamente estamos en la suprahepática derecha y no en otro sitio. ¿Vale? Y esto lo haremos a través de la administración de contraste. Hay sitios donde también se hace una venografía de la cava inferior, pero bueno, en nuestro centro normalmente con confirmar que estamos en la suprahepática derecha ya es suficiente.
Y una vez ya confirmamos que estamos bien, ¿no? Pues retiramos el catéter diagnóstico, volveremos a entrar el introductor con su correspondiente dilatador y iremos lo más distal posible. O sea, intentemos impactarnos en la subaracática derecha, ya un poco previendo, ¿no?, este momento de funcionar el hígado. Una vez estamos ahí, pues se retira el dilatador y la guía. ¿Vale? Aquí vemos que hemos retirado todos, nos quedamos solo con el introductor. Y ahora lo que haremos será preparar ya el momento de la punción. Entonces, para esto lo que haremos será introducir la aguja, perdón, dentro del catéter guía, ¿vale? Y para ponerla por dentro del introductor será muy importante que la marca de la aguja quede por encima de- del catéter, del conector del catéter, ya que el hecho de que la marca esté así significa que la aguja no está sobresaliendo y por tanto será seguro introducirlo por el introductor en ese momento. Entonces, iremos avanzando la aguja con el catéter guía por dentro del introductor. Aquí simplemente recalcar, ¿no?, que es importante que esta marca siga estando por encima, ya que si no, eso significará que la aguja estará por fuera del catéter y puede ser peligroso. Y posteriormente retiraremos el introductor, ¿vale? Y nos quedaremos con el catéter guía con la aguja aquí, ¿vale? Entonces, en este momento es cuando hay que hacer una de las cosas más características de este procedimiento, que es la rotación de la aguja con el catéter, ¿vale? Que es para lo que necesitamos los indicadores de la aguja o el catéter. Entonces, en función de la vena suprahepática en la que nos encontremos y en función de la rama de la porta a la que queremos ir, este movimiento de rotación para impactar el catéter y la aguja contra la suprahepática tendrá que ser uno u otro. De forma general, el acceso es por la suprahepática derecha y donde queremos ir es a la rama derecha de la vena porta. Por lo tanto, de forma normal, el movimiento de rotación que tenemos que hacer es hacia anterior. Y al hacer esto, lo que haremos será impactar el conjunto contra la pared de la suprahepática. Si os fijáis, antes estábamos así, siguiendo la dirección de la suprahepática, y con este movimiento de rotación, lo que hacemos es impactarlo contra la pared. Una vez hecho esto, y a ciegas, ¿vale? Se introduce la aguja en un solo movimiento a través del parénquima hepático, esperando llegar a la puerta. Hay una serie de procedimientos que podemos hacer para intentar facilitar este proceso, que es realmente el más complicado de todo el procedimiento. Se puede hacer un- un- una fotografía con CO2, se pueden hacer varias cosas para ver más o menos dónde está la puerta para poder, bueno, parece que sea más fácil, pero en nuestro centro se hace a ciegas, basándonos básicamente bueno, en el tag previo que tenemos, ¿no?, viendo la anatomía antes, y bueno, se hace a ciegas. Entonces, avanzamos la aguja a través del hígado y posteriormente, para ver si estamos en la vena porta o no, lo que haremos será conectar una jeringa al final de la aguja e iremos retirando poco a poco la aguja mientras vamos retirando, mientras retiramos la aguja en sí, ¿no? Entonces, en el momento en que nos llegue sangre, pues significará que estamos en la vena porta o en la arteria hepática, no se sabe, y lo que haremos será confirmar que estamos efectivamente en el sistema portal inyectando el contraste, ¿vale? Para aquí en la aguja, ahí en la jeringuilla pondremos un poco de contraste, vamos retirando, nos llega sangre, inyectamos el contraste para ver si estamos en la porta o no. ¿Dónde podemos estar si nos hemos equivocado? Pues básicamente podemos estar en la vía biliar o incluso en la vesícula biliar. Puede ser que nos encontremos en arteria hepática. Pues esto, claro, si estamos en arteria hepática, al retirarnos llegará sangre, pero cuando inyectemos contraste, veremos que al ser una arteria hepática, pues el flujo se irá hacia el hígado y de forma más o menos rápida, ¿no? Si estamos en sistema portal, el contraste se irá también hacia el hígado de forma bueno, de forma no pulsátil y menos agresivamente, digamos. Y luego también puede ser que nos encontremos en extracapsular, es decir, también puede ser que nos encontremos dentro del peritoneo. Entonces, una vez confirmamos
que estamos en vena porta, lo que hacemos será pasar una guía a través de la aguja, ¿vale? Para fijar la posición. Y luego ya es cuando pasaremos el catéter, ¿vale? Hasta la vena porta. Y una vez estamos aquí, pues retiramos la aguja. Posteriormente, a través de este catéter, pasaremos una guía que nos permita más soporte, normalmente es una Amplatz, ¿vale? Y retiraremos el catéter. Y posteriormente lo que haremos será, a través de este Amplatz, lo que haremos será dilataciones con balón del tracto que hemos generado nosotros a través del parénquima eh, hepático. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, en este caso lo que hicimos fue dilatar con balones con un balón de 8 milímetros y aquí vemos, ¿no?, las indentaciones características que se generan cuando estamos dilatando este tracto, ¿no? Una vez este tracto está dilatado, pasaremos el introductor hasta la vena porta, ¿vale? Y una vez aquí, lo que pasaremos un catéter medidor, un píctel centimetrado, y haremos una portografía, ¿vale? Y mediremos la presión portal absoluta preprocedimiento, es decir, antes de nosotros colocar la endoprótesis Viator. Una vez estamos aquí, esta es la parte más, bueno, es interesante porque una vez hemos hecho la portografía, toca decidir cuál es la longitud de la porción cubierta de la endoprótesis. Entonces, esto lo haremos viendo cuál es la longitud desde la unión de la vena porta con el tracto hepático que hemos generado hasta la unión de la suprahepática con el ostium de la vena cava inferior. Y a este valor le añadiremos 1 centímetro. Y esta será la longitud de la porción cubierta del stent. En este caso, por ejemplo, ¿cuántos centímetros tenemos de aquí hasta aquí? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 centímetros, le añadimos 1, serán 7. Por tanto, el Viator que nos interesará tener aquí será uno que tenga una porción cubierta de 7 centímetros más los 2 centímetros de porción descubierta de la región portal, que estos son fijos. ¿Vale? En este caso, entonces, como hemos dicho, un Viator 7 más 2, que se dice, ¿vale? Sería este de aquí. Una vez hemos ya decidido cuál es la longitud del stent que colocaremos, pues retiramos el catéter centimetrado y reinsertamos el dilatador dentro del introductor y avanzamos los dos juntos unos 3 centímetros dentro del sistema portal. Pues posteriormente retiraremos el dilatador y es hora de implantar el dispositivo, o sea, la endoprótesis, el Viator. Para hacerlo nos tenemos que ayudar del catéter portador, ¿vale? Que, bueno, aquí es característico del Viator, ¿no?, que para colocarlo dentro de la válvula hemodinámica del introductor tiene una manga, ¿vale? Que esto es importante no retirarlo al principio porque si esta manga se desprende, el stent, la porción que se expande automáticamente del stent se abrirá. Por tanto, es muy importante, pues, introducir este catéter portador muy a poco sobre el introductor y sin que esta manga se abra antes de tiempo. Entonces colocaremos el dispositivo y lo avanzaremos hasta el extremo del introductor, ¿vale? Y una vez aquí, lo que haremos será retirar un poco el introductor. En el momento en que retiremos el introductor, la parte descubierta, la parte portal que es autoexpandible, se va a abrir, como veremos aquí, Y luego, lo que tenemos que hacer nosotros será retirar un poco la endoprótesis usando el catéter portador para que la parte autoexpandible se impacte dentro de la vena porta. Para confirmar que estamos realmente impactados aquí, ¿vale?, lo que podemos hacer es administrar contraste o bien al tacto, ¿no? Si vemos que tiramos y no tira más, significa que estamos bien. Esta será la técnica de pullback, ¿vale? Técnica de despegarlo en retroceso, aunque también muchos autores pues describen la colocación del tips desplegando el stent, digamos, en el sitio. Hay estas dos técnicas, las dos son igual de válidas y las dos funcionan bien. Vale, entonces, una vez hemos hecho esto, lo que haremos será retirar completamente la vaina del introductor
y liberaremos el dispositivo tirando de este hilo de aquí, de este hilito de aquí, que esto hará que se despliegue la parte cubierta del stent hasta 8 milímetros y posteriormente pues, retiraremos el catéter portador que teníamos y introduciremos un catéter balón para dilatar bien la parte cubierta. Como hemos dicho, el diámetro de la porción controlada, o sea, perdón, el diámetro de la expansión controlada del viator es de 8 milímetros, ¿vale? Entonces, para hacer que estén esos 8 milímetros, tendremos que dilatarlo con balones. E incluso si queremos que el diámetro sea más de 8, incluso de 10, pues también se podrá dilatar eso, con balones para hacer que el diámetro sea de hasta 10 milímetros. Una vez hagamos esto, lo que haremos simplemente será con otra vez el catéter, el pic del centimetrado, cruzar todo el tips y hacer una portografía para ver que el tips sea permeable. Haremos la medición de la presión portal absoluta post procedimiento y calcularemos el gradiente y ya está. Esto sería el procedimiento en sí, ¿no? Aquí vemos dos tips correctamente colocados con su catéter centimetrado, con su pic del centimetrado. Entonces, claro, aquí en este último punto hemos dicho que se mide la presión portal absoluta y se mide el gradiente post procedimiento. Entonces, claro, cuando esto lo hacemos en la misma sala de intervencionismo, nos tenemos que preguntar varias cosas, ¿no? Entonces, nos preguntaremos, ¿el gradiente post colocación de TIPS es correcto o no? Pues claro, si el paciente ha venido por una hemorragia por varices, el gradiente post procedimiento tiene que ser menor de 12. Que si es mayor significa que, bueno, que no hemos conseguido, o sea, el objetivo, digamos. Si el paciente viene, le hemos colocado un TIPS por una ascitis recurrente, el gradiente post-procedimiento tendrá que ser de 8. Y luego hay que tener en cuenta que si el gradiente después del TIPS es menos de 5, esto tendrá más riesgo de que el paciente desarrolle encefalopatía hepática posteriormente. ¿Vale? ¿Qué veremos también en esta portografía final? Hemos dicho aquí. Aquí, ¿qué miramos también? Pues miraremos si hay recurrencia de varices esofágicas, bueno, gastroesofágicas, en caso de que ya las tuviera previamente el paciente, ¿no? Entonces, si tras colocar el TIPS las varices gastroesofágicas han desaparecido, perfecto, no haremos nada más. Si después del TIPS siguen habiendo varices y el gradiente es mayor de 12, hay riesgo de que estas varices sangren y entonces lo que haremos será, aprovechar que estamos en la sala de intervencionismo, pues embolizaremos estas varices, ¿vale? Ya sea con coils o con diferentes agentes embolizantes, ¿no? Y la duda está en cuando siguen habiendo varices en esta portografía final, pero el gradiente es menor de 12. Entonces aquí lo que haremos será hablar con los digestólogos y, bueno, concretamente con los endoscopistas para, bueno, pues llegar a una conclusión en conjunto. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente, ¿no? En el que previamente a la colocación del Viator, ¿no? Tenía estas varices gástricas y que tras la colocación del Viator no vemos cómo estas varices han disminuido. Aquí tenemos un vídeo resumen que está muy bien, es muy claro. Por si alguien quiere ampliar, son 2 minutos y es muy visual y está muy bien. De las complicaciones asociadas al TIPS tenemos de dos tipos. Tenemos las agudas en el momento del procedimiento y las tardías. Cuanto a las agudas, pues tenemos el hematoma del sitio de acceso, hemorragia, punción de la vesícula, infección, daño renal agudo, etc. Aquí en este caso, se nos encontrado en la literatura de un paciente en el que al colocarle el TIPS se le hizo una punción extrahepática de la porta. Vemos aquí, se ha puncionado la porta en un punto justo adyacente a la vena coronaria, ¿no? A la gástrica izquierda. Y claro, aquí todo este trayecto no tiene parénquima hepático alrededor. Esto es peligroso, ¿vale? Y aquí vemos que al añadir el contraste se iba hacia el peritoneo.
En cuanto a las complicaciones tardías, puede pasarnos que el gradiente sea tan pequeño, es decir, que estemos llevando tanta sangre directamente de la porta hasta la vena cava, que el paciente desarrolle una encefalopatía hepática, por ejemplo. Puede ser que vuelva a recurrir a aparecer la hipertensión portal. Es muy típica, o al menos antes era muy típica, la estenosis de la vena suprahepática. Puede ser que el stem se ocluya, que migre o incluso que se infecte, ¿vale? Es lo que se conoce como endotipsitis. Todas estas complicaciones más tardías se han reducido mucho gracias a dos cosas. En primer lugar, de la cubierta de politetrafluoroetileno del stent Viator, ¿vale? Que, bueno, pues se ha visto, por ejemplo, que disminuye mucho el riesgo de trombosis del stent, por ejemplo, y tiene pues, muchísimos beneficios. Y después también, esto lo hemos reducido gracias a la vigilancia de la patencia del stent Viator, que esto se hace básicamente usando tres pruebas. En primer lugar, lo que se hace para ver si el TIPS sigue funcionando bien es, es una portografía con manometría portal, que esto lo hacemos, se hace también desde radiología intervencionista, y que típicamente se hace a las 24 horas del procedimiento y al mes de haber colocado el stent. Y luego también haremos controles con la ecodoppler, que, bueno, que tiene beneficio de que es mucho más ¿cómo se llama? Bueno, que es mucho más, que está mucho más presente en los hospitales y también con TAC con contraste. Vale, y ya para acabar, quería explicar, bueno, quería explicar un caso clínico que tuvimos en nuestro servicio y que bueno, es bastante chulo. Básicamente era un paciente, un hombre de 57 años con hepatía crónica avanzada, que en noviembre de 2022 hizo una hemorragia digestiva aguda y que se ve que tenía un gradiente de 17. ¿No? Este paciente pues cumplía los criterios de early TIPS y se le colocó un TIPS en las primeras 72 horas y el gradiente posterior fue de 9 milímetros de mercurio. Entonces, esto en 2022. Entonces, en junio de 2024 empezó con clínica de encefalopatía hepática y con amonio elevado, y en la portografía y manometría portal, lo que se vio es que el stent era permeable y que el gradiente había disminuido de 9 a 5, ¿vale? Por lo tanto, lo que se hizo fue una reducción del TIPS, es decir, eh, el diámetro del TIPS se tenía que reducir de alguna manera porque estaba pasando mucha sangre desde el sistema portal hasta la vena cava inferior, y esto estaba provocando la clínica de encefalopatía hepática del paciente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el TIPS del paciente cuando se colocó en 2022 y aquí la portografía del paciente justo antes de estenosarle el TIPS nosotros en la sala de intervencionismo, ¿no? Aquí vemos pues, que la porta en el momento de hacer el procedimiento pues, era permeable, no había varices, obviamente, porque el paciente tenía un gradiente en ese momento de 5. Y entonces lo que se hizo fue colocársele un stent VBX en el interior de la endoprótesis del Viator, ¿no? Esto se hizo, lo hicimos, bueno, usando dos guías Amplats bueno, usando también concomitantemente un Fogarty, pues se abrió un stent VBX de 8 milímetros de diámetro. Y posteriormente, claro, el stent VBX, la característica que tiene es que se puede hinchar a distintas presiones y, por tanto, el stent en sí puede tener varios diámetros, ¿no? Por lo tanto, lo que se hizo fue dilatarlo en morfología de reloj de arena. Es decir, lo que se hizo fue dilatarlo por los extremos hasta 10 milímetros, usando balones de 2 a 8 milímetros de presión, mientras que la porción central, la más estrecha, se dejó con un diámetro de 7 milímetros, ya que se hinchó pues, a menos presión. Entonces, claro, ¿qué pasó después al hacer esto? ¿No? Lo que se buscaba era que disminuyera el gradiente para que menos sangre pasara hasta la vena cava inferior y, por tanto, el paciente disminuyera la encefalopatía hepática. Y esto fue efectivamente lo que pasó. Esto era la portografía con sus gradientes previo a la colocación del stent VBX, y esto era después de la después de la reducción del TIPS, donde el gradiente subió a 11 milímetros y el paciente después ya no tenía clínica de encefalopatía hepática. Aquí es muy chulo, aquí porque
Aquí vemos que antes de colocar el TIPS, como el gradiente es tan bajo, no hay colaterales gastroesofágicas, mientras que aquí, una vez ya colocamos el VBX, que el gradiente fue mayor, vemos cómo se están repermeabilizando todas estas varices gastroesofágicas que antes no estaban. Entonces, bueno, es como el equilibrio, ¿no? Y bueno, y esta sería la bibliografía que he utilizado y, y ya estaría todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por la excelente revisión. La verdad que no es fácil. Si quieres añado un par de cositas, ¿vale? La primera bueno, que es súper importante, ¿no? Tener una buena colaboración con el servicio de gastroenterología y de endoscopias, ¿vale? Para que, bueno, si ellos están haciendo un tratamiento, nos gusta saber si en algún momento nos va a tocar actuar, o sea, si van a conseguirlo o no, poder parar los sangrados. O sea, tenemos nosotros una colaboración estrecha con los digestólogos. Después, sobre las indicaciones, eso pues nos gusta más el early tips, no nos gusta, por eso digo lo de la colaboración, que no nos gusta que venga el paciente que venga muy inestable y después de una semana de intentar parar sangrado y que el viernes a las 3 de la tarde nos avisen, entonces ya bueno, eso más o menos lo tenemos bastante más mejorado. Sobre el caso este que has explicado, como apuntes un poco más técnicos del caso, que de la reducción de tips, el Fogarty está puesto para que no migre el Vivix, que no migre hacia pulmón mientras lo estamos desplegando, o sea, lo hemos hecho para aguantar. Y el Vivix, lo que has comentado, ¿no? Que tiene la gracia de que se puede desplegar a 5 milímetros hasta 8, dependiendo de las presiones que utilices con el balón. Y bueno, por suerte, bueno, pues fue todo bastante bien y pudimos reducir el gradiente, o sea, reducir el flujo y aumentar el gradiente del paciente. Por aquí no veo preguntas, es un tema, pequeños detalles en el tip siempre hay que la gente, pues que si embolizar varices, que si no, también muchas veces estás allá y dices, bueno, pues nosotros los embolizamos con glue o con Onyx, depende del flujo que tengan estas varices. La verdad que lo has explicado todo muy bien, muy visual. Te felicito. Si quieres, damos paso al doctor Roberto Villar, si tiene algún comentario. Hola, Roberto. Hola. ¿Sí? Hola. Buenos días. No, enhorabuena al doctor Picard por su presentación. No sé si se... No pasa nada, te escuchamos ¿Listo? bien. Sí. Eh, bueno, sí, comentar alguna cosa respecto a la técnica. Siempre hay, cada maestrillo tiene su librillo y siempre hay algunas pequeñas diferencias, pero básicamente, bueno, es la forma de colocar un tips. Y respecto al caso, nosotros la verdad es que hemos disminuido mucho el número de reductores de flujo y yo creo que es porque desde hace tiempo estamos siendo muy conservadores con la dilatación del TIPS, la solemos dejar inicialmente siempre a 8 y posteriormente bajamos al paciente 24 o 48 horas después para hacer una evaluación de las presiones, ¿no? que es clave a la hora de tomar decisiones. Sí, Y, nosotros exactamente hacemos lo mismo. sí. Y como van con somatoestatina, siempre parece que te queda muy bien y luego a lo mejor tienes que dilatar un poco más o Sí, bueno. sí. Y bueno, sí, apenas, yo creo que este año apenas hemos utilizado ningún reductor de flujo. Y bueno, poco más que añadir, la verdad. Nosotros llevamos 2 casos, tampoco, por suerte tampoco tenemos que reducir. 2 casos desde 2016, o sea que tampoco. Este caso fue reciente y me ha coincidido con la rotación de Paul y así que muy bien, lo ha explicado muy bien. Pues nada, no sé, no tenemos más ¿Preguntas? preguntas por aquí. Bueno, también sobre la técnica, bueno, nosotros predilatamos
predilatamos un poquito el tracto para poder pasar el introductor con más facilidad. A veces los hígados son muy duros, tenemos que poner doble amplatz, los ángulos a veces no son buenos, sobre portas trombosadas también ponemos tips, trombosis parciales. No sé, se puede llegar a hablar de cada ítem, de cada... Sí, por supuesto. No, un detalle en cuanto a la técnica, que es algo que hacemos porque tuvimos algún problema a la hora de la introducción de la prótesis a través del introductor. Y lo que hacemos es, bueno, prepararla 10 minutos antes en suero muy frío. Incluso introducimos suero frío también por el introductor. Y no hemos vuelto a tener ningún problema a la hora de pasar la prótesis de nitinol por el introductor, que a veces dicen que si no está muy frío pues se puede dilatar y se te puede quedar en la vaina. Solamente eso. Exacto, nosotros la máxima no hacemos eso, o sea, lo purgamos sin más, pero lo que sí que tenemos mucho cuidado es de que a la hora de pasar la válvula del introductor, la marca esté bien incrustada, porque si no lo que pasa se libera y tienes que tirarlo, tienes que coger. Sí. ¿A quién no le ha pasado las primeras veces? Sí, no, todo eso por ahí hemos pasado todos. Y bueno, lo enseñas a las futuras generaciones que, ojito con esta parte. Pero vamos, que la prótesis es una prótesis fabulosa. Yo que conocí en la época pre-Viator, que ponías una Wellstain, todo eran problemas. Es decir, que nunca hubiéramos podido poner una Wellstain tan avanzada en una vena hepática, porque si no, luego el cirujano, si el paciente iba a trasplante, te caía una bronca bastante gorda. Te decía, esta prótesis no la puedo retirar porque eran las prótesis Wellstain que se utilizaban. Entonces, bueno, aparte de todas las mejoras del recubierto y todo eso, pues es fácil y funcionan de maravilla, ¿verdad? Muchas gracias. A todo esto quería pedir disculpas porque el doctor Codina no ha podido asistir. Me ha dicho que, bueno, que había una urgencia en el hospital y que tenía que encargarse de ello y no ha podido asistir como experto. Y bueno, veo que tampoco hay preguntas en el chat. Muchas gracias por asistir. Si queréis, damos paso ya final a doctor Pineda y concluimos la sesión. No, yo solo para concluir daros las gracias a Diego y a Roberto por vuestra excelente participación como expertos. Nos habéis dado también vuestra visión con la experiencia, ¿no? De que pues, la evolución que ha habido y la curva de aprendizaje pues, permite que ahora las complicaciones sean menores y también, como no, darle las gracias y felicitar a Paul por la revisión que ha hecho exhaustiva del procedimiento y cómo tratar una de las posibles complicaciones que pueda haber, ¿no? Cómo resolver este tipo de complicaciones. Sin más, daros las gracias a todos y nos vemos mañana en una nueva sesión de la plataforma. Muchas gracias. Vaya bien. Gracias a todos. Gracias.